La rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. La rosca derecha continúa y en esta oportunidad tenemos un tema sumamente interesante. Hablamos de salario, que por cierto la etimología de salario es chula, viene de sal. Le pagaban con sal a los soldados romanos. Así que sí, si usted tiene un salario malo, usted es un salado. Dato dominguero. Le pagaban con sal. La sal tenía mucho valor porque conservaba la carne, era el único condimento al que se tenía alcance en esa época. Y sí, de ahí viene salarium. Entonces, con los salarios pasa algo. Eso era en la antigua Roma, ¿verdad? La antigua Roma, la madre de Occidente. Occidente es Roma, Grecia e Israel. Esas 3 cosas forman lo que hoy es Occidente. Y otras cositas más. El salario viene a ser, en una economía de libre mercado, un costo operacional. Usted tiene una cafetería. A la compra de los aparatos que necesita, la tostadora, la licuadora para los jugos, el local los o cuchillos. el local, etc. El salario es un costo más, es así de elemental. En contabilidad, los salarios pasan a formar parte de los costos operativos y por ende las empresas privadas deben tener muy claro en su operación en el día a día cuáles son los alcances realistas que tienen los salarios. Alguien pudiera decir, bueno, José Luis, pero entonces para que fueran rentables todas las empresas del mundo deberían deprimir al máximo los salarios. No. El salario entonces pasa a formar parte de la propia motivación y moral del trabajador. Un mejor pago, una mejor capacitación, unos mejores derechos al trabajador también generan aspectos de motivación, identificación y sacrificio en el empleado. El problema en el Estado es que el Estado, como no tiene la característica de la libre empresa, el Estado suele ser muy malo calculando su rentabilidad y el cálculo de los salarios en el Estado no suele tener el elemento racional que tiene en el mercado. De ahí que suele ser muy fácil para un político decretar un aumento de un 20% de los salarios cuando los impuestos siguen siendo los mismos. Cuando la carga del Estado sobre el contribuyente sigue siendo la misma. Y viene la pregunta, ¿de dónde salen los recursos? A esto le sirvo a mis compañeros y le dejo la pelota en las manos, tanto a Loren como a Alberto. El Estado está en plena competencia por captar recursos humanos. ¿Cómo los capta? Lastimosamente, en países como los nuestros, la piñata electoral arrastras a los compañeros. Ahora, para puestos... El Estado en países como el nuestro es un botín. Es un botín de guerra. Ganamos la guerra, me toca este pedazo a mí, la isla Cabrito para ti, Pedernales para Loren, para mí Asua. Bueno, en el caso de ciertos puestos, por más política que se quiera hacer, se necesita gente capacitada. Hay puestos en la gobernanza que necesitan de una capacidad técnica, académica, profesional y mejor todavía de una experiencia en los temas que son los campos regulatorios. La regulación es muy delicada. Y si llamamos dentro de la regulación la más delicada de toda la financiera, el que regula finanzas tiene que negociar con gente que gana muy bien y que representa grandes poderes económicos. Por ende, a ese regulador, yo, José Luis Mendoza, quisiera que se le pague muy bien, tanto o mejor que a las personas a las que va a regular. Y más después de las experiencias que tuvimos en el pasado con reguladores que tenían una función vital para evitar que sucedieran situaciones y por no tener ni la capacidad quienes estaban en la función, ni ellos tener los pantalones para cumplir con su función, vinieron las debacles que se dieron oportunamente. Dígale no al mujiquismo. Los servidores públicos tienen que ganar bien y si el Estado fuera lo suficientemente pequeño y eficiente, fuera mejor todavía porque habría más dinero de lo que nosotros los contribuyentes pagamos para pagar mejor a esos servidores públicos. Dígale no al qué, perdón. Mujiquismo. ¿Sabes qué es el mujiquismo? No. Es una corriente ideológica que enfatiza la virtud, la supuesta virtud de la pobreza, que está muy extendida a partir de la devoción al presidente uruguayo Mujica, el cual siempre, como dice un amigo mío, es un loco. Se vendió la idea de que como él vivía en la chacra, en su casa, en las afueras de Montevideo, sí, y tenía un bochito, un cepillo un Volkswagen del 68, lo que nunca se decía es que la esposa gana muy bien. Como senadora. Eso nunca se decía. Y el hecho de que aunque Mujica por decisión propia pudiera vivir así, eso no se le puede imponer a nadie. Todos necesitamos calidad de vida y todos necesitamos sentir que el esfuerzo que hacemos en cualquier institución pública o privada le va a dar a nuestras familias la capacidad de seguir aumentando su calidad de vida, tener un ahorro, pagar los mejores servicios y, ¿por qué no?, hasta tener un excedente. Hay 2 cuestiones que generan aquí siempre un avispero cuando se conoce el salario que devenga algún funcionario público y ha sido también la forma irresponsable en cómo los políticos y los partidos han
hecho su función de oposición. Sí. Porque el problema, y yo se lo discutí a un amigo, una de las palabras peor entendidas en República Dominicana después de libertad es el término oposición. Sí. Cuando yo me enteré, que tampoco lo entendía, luego de ver la explicación muy bien explicada de cuál es la función de la oposición, de dónde viene esto y cómo en el mundo moderno en el que vivimos, la oposición tiene una función vital porque es el que opone una visión alterna a la solución planteada por aquel que está gobernando para resolver un problema. No es oponerme a todo lo que ese pana plantee. No es ir en la vía contraria. No, ¿por qué? Ni de frente, no es decir que no a todo. Es el debate que se daba en los parlamentos, visiones distintas de resolver un problema, y es ese planteamiento opuesto a partir de dónde, según esa explicación, estoy simplificando, porque es mucho más extenso, de donde viene la palabra oposición. Se supone que es eso. Pero en República Dominicana la gente entiende y se hace oposicionismo. Que no. Aquí lo que se hace es objeción política. La objeción política es, estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque no estoy yo ahí en el puesto. Abajo el que suba. Abajo el que suba. Exacto. Y eso nos va a joder. Porque la gente tal vez no lo entiende, pero la razón por la que hoy Perú está sumido en el caos en el que está es porque esa fue la cultura que se impuso luego de la caída de Fujimori. De que cayó Fujimori. Abajo el que suba. Sí. Y son responsables hoy de lo que viven los PRMistas, que más que hacer una oposición inteligente, hicieron un ejercicio de objeción sin sentido y de descalificación a todo lo que olía al gobierno pasado. Y esa cultura no viene solamente del PRD. El Señor Jesucristo gobernaba. Baja hoy a presidir Perú. Y por haberle volcado la mesa a los tipos del templo. Le hacen un juicio político. No, ¿cómo le llaman ellos de incapacidad? No, tiene un nombre de incapacidad moral para gobernar. Exacto. Se llama, ahora se me olvida, es lo que llaman impeachment, como le llaman en Brasil y en Estados Unidos. Pero no podemos nosotros aspirar a convertirnos en un país donde el ciudadano pueda ejercer la ciudadanía con conciencia cuando la clase política se presta siempre a criticar lo que luego termina siendo. Debe de haber coherencia. Ciertamente, si hay dos hechos que demuestran que los PLDistas no fueron tan malos como se dijo, es que este gobierno tiene en su Banco Central el que fue el objeto de todos los ataques y críticas de ellos mientras eran en la oposición. Y si ellos hoy pueden exhibir un poco de éxito económico, ha sido en parte porque ese pana forma parte de su equipo económico. Eso demuestra la importancia de que los tecnócratas que son vitales, están ahí en la democracia. Se supone que sin importar las banderas de partidos políticos, sus conocimientos son necesarios. Les hacen hábiles para en cualquier situación, ser consultores, ser ministros, tomar decisiones, acompañar a los presidentes. Ahora, el tema de los salarios, Loren, Alberto. Sí, eso es lo que iba a decir ahora mismo. El avispero está por lo que sucedió con este aumento al superintendente, al asistente, etcétera, etcétera. El tema de las redes. Exactamente, son unos números escandalosos. Tal vez para uno que está acostumbrado a cobrar 15 y 40 mil pesos mensuales de salario, y uno se encuentra que el salario que cobra alguien en una posición de responsabilidad, en este caso gobernador del Banco Central o superintendente de banco o superintendente de lo que sea, sin tal vez uno tener mayores contemplaciones de cuáles son los criterios que priman detrás del establecimiento de esos salarios. Yo desde hace muchos años aprendí algo, y eso me lo enseñó un empresario. Me dijo: nunca critiques porque le paguen bien y le paguen mucho a alguien. Eso es así. Porque el día que tú vayas a pedir un aumento para ti, voy a utilizar tus mismos argumentos para no aumentarte a ti. Y siempre aspira a ganar mejor y celebra cuando le paguen bien a otro. Porque cuando yo tenga que escucharte a ti pedirme un aumento, voy a ver qué tan coherente tú eres. Y ese es el problema que tenemos aquí en República Dominicana. Que los que hoy están fueron los principales críticos de los salarios de antes, que eran más bajitos que lo tienen ellos ahora. Claro que sí. Y déjame hacer un desahogo ideológico. Para convertir el Estado en un lugar donde deseen estar los mejores,
Hay que se pagar tiene bien. que pagar bien. Ahora, para que el Estado pueda a todos los mejores serle atractivo, como es en otros países, que hay gente que dice, déjame hacer servicio público 4 o 5 años y luego voy al sector privado, luego emprendo. Para que eso ocurra, lo que hay que cuestionar es el tamaño del Estado. Si la discusión fuera, ¿por qué hay 24 ministerios? ¿Por qué hay 23, 24 ministerios? Yo tuviera esperanza en que vamos a llegar a una conclusión positiva. Cuando la gente se pregunte por qué tiene que haber 3 ministerios relacionados al área económica cuando pudiera haber uno solo como en otras naciones. Cuando la gente se pregunte por qué tienen que dividirnos la ciudad más grande en 6, cuando Ciudad de México, la ciudad más grande del continente americano, tiene una alcaldía. ¿Por qué hay que dividir y Nueva York no te la deja. una sola? O Tokio, la ciudad más grande del mundo, tiene una sola alcaldía. ¿Por qué hay que dividir el mapa hasta joder y rejoder la división política? Cuando otras naciones tienen, y ahora que la ley de ordenamiento territorial viene por ahí, ojalá que eso produzca un discurso racional en ese sentido. Cuando la discusión sea por qué 4 ministros, 2 directores nacionales, donde pudiera haber uno solo o 2, entonces ahí sí nos daríamos Porque cuenta lo que el que problema puede no son los ser salarios individuales. Una sugerencia es un ministerio. Porque te voy a poner un ejemplo. Para lo que sirve el Ministerio de la Juventud, que para mí yo lo cojo y lo meto en un sobre y lo tiro al mar. ¿Tú sabes cuál es el verdadero Ministerio de la Juventud de la República Dominicana? ¿Cuál es el verdadero? Yo te lo digo. Infotep se llama. Infotep. Es el Ministerio de la Juventud. ¿Para qué necesita República Dominicana una maquinaria burocrática en ¿Tú sabes cuál es el tema Ministerio que de la Mujer? relevante? ¿Tú sabes cuál es el verdadero Ministerio de la Mujer? Que no estoy de acuerdo ni con el de la familia. No me digas que la cocina. No, el Ministerio de la Mujer es el Ministerio Público, de la mujer, del hombre, del niño, de todo el que reciba abuso, porque el abuso está penado en sus diferentes formas por la ley, o debe estarlo en caso de que lo actualicemos. En ese Y sentido, ahora vamos a tener hay un que nuevo desconstruir ese ministerio. mensajito. Lo que pasa es también que nosotros no entendemos que ayer estaba yo viendo un documental que se llama Ni tan social, ni tan justicia. O sea, Ni tan justicia, ni tan social. Es todo lo que se le pone interesante. apellido es peligroso. Cuando tú conoces la historia de dónde viene todo esto y nuestros políticos, cómo fueron tal vez conquistados, enamorados, en el momento en que muchos de ellos han venido planteando, suena bonito, la justicia social. Claro. Suena hermosísimo. Justicia, y para que punto. la gente entienda qué es lo que es la justicia social, es básicamente que si yo me mato como un burro y me gano 10,000 pesos o me gano 1,000, el gobierno viene y se queda con 28 o con el 15 o con el 12 o con el 10 o con el 5, y entonces aquel que se ganó 3 o se ganó 2 va y le da algo o le financia algo. Es básicamente la lógica explicado de una manera sencilla. La compensación. Es la compensación, que podemos discutir si es justa o no. Yo creo que no es justo, pero en el caso de lo que tú planteas del tamaño del Estado y por qué en sociedades como la nuestra la gente no ve al Estado como un servidor, sino como un lugar a donde tú vas El problema a es el servirte. tamaño de la nómina, no que un individuo con capacidad dirija Exactamente. una institución que es neurálgica, que supervisa los comportamientos, el trasiego diario de servicios financieros con los ciudadanos de a pie. El Estado, su problema es su tamaño masivo, su diseño, el laberinto burocrático que se ha creado, la alta ineficiencia y sobre todo, lo decíamos, el concepto de botín de guerra en un país donde no se sabe si son 600,000 que trabajan, no se sabe si son 700,000, si es 1,000,000. Cuando tú sacas cuenta, salarios públicos más pensiones, más igualas, luego el tamaño de que tiene la economía estatal con los suplidores. Señores, son millones de dominicanos que directamente dependen del Estado. Solo por citarte un ¿Y caso. quién lo opera? El Estado, un político. Un caso Claro. de que ayer yo le planteaba a mis amigos del PLD, gracias a todos aquellos que me endilgan ser PLDista. No hay nada de malo en ser PLDista. El PLD es uno, creo yo, que uno de los mejores partidos que ha tenido República Dominicana en los últimos No 60 son tantos años. tampoco. ¿Eh? No son tantos. ¿El qué? Todos están entre los mejores y los peores porque no son tantos partidos, digo. Bueno, pero digo de lo Es como que ha- cuando tú tienes de 4 lo que ha muchachos habido, o sea, que tú le dices, tú eres el tercero mejor. porque tú no le estás tirando un piropo precisamente, ¿cómo podemos medir lo que es bueno o lo que es malo? por sus resultados. Por sus resultados. Entonces yo no voy a caer en ese chantaje de que el hecho de... Porque déjenme explicarle algo a quienes tal vez no entienden. Yo vengo con la piel de paquidermo. Es Yo decir, fui Es decir, te puede picar una todo lo cobra. que quiera, porque yo fui PRDista toda mi vida y me acostumbré a siempre perder en las elecciones. Y hice campaña, en la campaña más difícil que pudo haberse hecho aquí, con mayor repudio y odio hacia un candidato en favor de él, que fue en el 2004,
y me decían y me voceaban pepeachista. Yo siempre he sido lo que me da la gana, pero yo he visto las cosas de manera objetiva. Tú puedes simpatizar con quien tú quieras, pero el hecho de que tú simpatices o defiendas las cosas que son objetivamente comprobables no te hacen malo. No, Y es no siempre elegir es definirse. Exactamente. A veces entre A y B se elige por diversas razones. Ahora, elegir A y B tampoco es necesariamente ni bueno ni malo. Ni una definición y de es ti mismo. Esa discusión maniquea, ese chantaje rastrero que solamente en sociedades pobres ideológicamente como la nuestra se pueden dar, que las personas definan la bonomía, o sea, si eres buena o mala persona a partir del color de partido por el que tú votas. Eso es irrelevante. Sí. Porque en República Dominicana nadie sabe la idea que defiende, solo defiende un color o al que le cae bien. Por lo tanto, cuando tú ves a mis amigos PLDistas, que tengo muchos y son brillantes, y creo que es un partido de gente muy inteligente, que muchos de ellos se portaron muy mal, hicieron muchas barbaridades, pero yo no puedo juzgar a todo el colectivo por las acciones de unos cuantos. Cuando tú ves a amigos que en el pasado eran víctimas de lo que hoy están siendo muchos de los del PRM, que lo hicieron también de manera irracional, porque el odio, la frustración y el hambre de estar chupando de la teta del Estado lo llevó a destilar toda esa es la clave. todo ese veneno. Esa es la clave. Verlos a ellos haciendo lo mismo, porque todavía esta Pero es esa es la clave. Esta es la fecha que todavía muchos PLDistas no asimilan que perdieron. No, mira, aquí hay gente que no sabe ni por qué ganó y gente que no sabe por qué perdió. Ni por qué perdió. Yo repito mucho a menudo, Alberto, tú diste en la clave. Cuando el premio es tan grande, es tan bondadoso como es la nómina estatal, como son los recursos que el Estado maneja en un país como el nuestro, la gente se va a matar, se va a volver loca. Ahora, cuando el Estado es altamente profesionalizado, donde solamente caben los que están destinados por diseño a estar allí, y donde hay una cultura de transparencia y fiscalización que es muy fuerte. Oye, yo incluso les reconozco al estado de bienestar, que no es tal vez la manera favorita de la que yo vea el mundo, pero hay que reconocer que los países escandinavos lograron el equilibrio entre tener estados relativamente de cierto tamaño, pero lograron fiscalizar muy bien el rol del Estado, lograron fiscalizar muy bien a sus servidores, que son, por cierto, bastante bien pagos. Y en ese sentido, yo quiero que a la gente no se le olvide eso. Usted paga impuestos directos, indirectos en el consumo. Y se paga impuestos hasta por respirando. Pero usted lo está haciendo es para pagar una nómina que usted lleva sobre el hombro. Usted está tan acostumbrado como el Atlas a cargarla que usted ya ni cuenta se da. Pero el día que eso se aligere y que esa riqueza usted pueda dejarle en su bolsillo, ahorrarla, invertirla, pagar mejores salarios en sus negocios, señores, vamos a notar la diferencia. Y que hay un montón de países en el mundo que son países que tienen una burocracia y un Estado que es pequeño. Ágil, moderno, rápido. Lo que pasa es que uno le indigna ver sueldos tan grandes, tan abultados. Cuando uno ve, por ejemplo, de eso caiga mejor. Cuando uno ve, por ejemplo, que ahora están lanzando una mesa de género y cambio climático. Entonces, eso es dilapidar dinero. Exacto, entonces uno dice, caramba. Porque son dos temas totalmente irrelevantes. Están abriendo una mesa de género y cambio climático del Ministerio de la Mujer. Tú hablabas de que hay demasiado y si tú te sientas a leer sobre género y cambio climático, cómo el cambio climático afecta y perjudica mayoritariamente a las mujeres en vez de los hombres. Exacto. O por ejemplo... por ahí se van con una serie de vainas. Yo me dedico a leer todas esas cosas. Lo que hablamos el otro día, tú y yo, de este evento que se dio en el Hotel Catalonia, explicándole a todo este grupo de personas que los feminicidios subieron porque vino Laje en marzo al del 2021. país. De la eso dijo una persona. Entonces, que se le paga para eso en la Procuraduría. No para eso, sino se le paga un salario público para que diga ese disparate. Exactamente. Entonces, por eso yo pienso que también es que sube la indignación. No es que uno quiere que le paguen mal a una persona bien capacitada. Se entiende a la perfección. Sino que uno ve estos salarios totalmente abultados, totalmente... en posiciones innecesarias. Cuando uno ve que entonces están abriendo una mesa de género y cambio climático, es como que el despilfarro del dinero del contribuyente. Yo te voy a poner a ti un ejemplo de este gobierno. Y no lo digo para que mis amigos del PRM, que son muy pocos, porque me odian, si supieran que yo voté por Luis en el 2016, creo que yo tuve en el 35%, pero en el caso de mis amigos del PRM, ellos no entienden y tal vez no comprenden. Primero, que el Estado es pasajero. Claro, por Dios. O sea, que trabajar en el Estado es pasajero para la mayoría de los que están en los puestos. Y no debería ser así.
debería ser que tú hagas carrera, como dijo Jorge Luis al principio. Servicio José público, Luis, que tú te sientas orgulloso. tú estudies y te formes. Y aquí ha habido la intención de que eso sea así. Sí. De que servir al Estado Lo sea diluye un trabajo donde el político que salga a hacer campaña no salga con un botín de empleos para que una parte importante de sus seguidores esté pensando, calculando en qué posición voy a quedar, sino que simplemente este tigre tiene una serie de planteamientos que van a mejorar la forma de vida o va a enfocarse en las cuestiones que impactan directamente en mi vida. No en la posibilidad de yo llevar un currículum a una oficina política, como pasó en el proceso de la transición, que encontraron en Montecristi, en un vertedero, cajas y cajas de currículum de compañeros que tuvieron que ser echados a la basura porque no había forma de tú darle trabajo a miles de personas en una provincia que no tiene la capacidad de asimilar eso. Exacto. Y volviendo al punto de lo que decía de los PLDistas y de mis amigos PRMistas, porque no quiero dejarlo perder. Este mismo pataleo se dio en el 2011, se dio 2 años después, se dio más para adelante, Sí. porque está publicado el Es 8 de mayo cíclico. del 2011. Sueldo bruto del superintendente de bancos es de 825,000 pesos al mes. Esta nota es publicada en el periódico Hoy y dice: el sueldo bruto del superintendente de bancos es de 825,000 pesos al mes. Hasta diciembre del año pasado, el superintendente de banco tenía un sueldo de 717,523 pesos, pero ahora subió a 825,152. El sueldo neto, o sea, con todas las deducciones que le hacen, son 561,000 en ese momento. Y estamos hablando que eso hace 11 años. Y yo creo que es una discusión, como le decía yo ayer a amigos que militan y activan en las redes, le digo yo, a ustedes debería darle vergüenza estar atacando al adversario con lo mismo que a ustedes los atacaban, porque no están aportando nada y lo único que están haciendo es parte del problema. Ese es el problema que yo tengo con la actividad política en República Dominicana, que es un dicharacherismo solamente de descalificación y de estigmatización, y al final no hay ni ideas ni hay planteamientos para la solución de los problemas reales, porque cuando le toca llegar a la posición Al final, se sirven y disfrutan todos los beneficios que antes otro ostentaba, y eso, de verdad que eso a mí me saca de quicio. Ojalá que esa mentalidad cambie, que esa cultura cambie, y para cambiarla, insisto, hay que ver el verdadero problema, que es más de tamaño, que es más de forma y diseño del Estado, que el de un solo actor, el de un solo operador que pudiera sea bastante necesario, esté bastante capacitado. No perdamos eso de vista, porque yo creo que nos falta muchísimo todavía, parafraseando a Loren, adquirir la conciencia que le falta al ciudadano dominicano, que es la de contribuyente. La rosa derecha.